Amado Señor, glorifícate en este tiempo de adoración que reverentemente y gozosamente estamos presentando delante de ti para honrar y engrandecer tu santo nombre. Y amado Dios, también ahora presentamos nuestros corazones delante de ti porque necesitamos de tu inspiración, Señor, que tú nos hagas entender e iluminar lo que es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La historia de hoy se encuentra en el libro de Josué, pero esta persona se encuentra recogida entre los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Podemos buscar o leer el libro capítulo 11 de Hebreos, que describe los héroes de la fe. ¿Me podéis decir algún héroe de la fe? Abraham. Casi todos los héroes de la fe citados en este capítulo son del libro del Génesis. De todo el resto del Pentateuco solamente se cita luego a Moisés y del resto se citan a muy poquitos más. Pero entre ellas está esta persona, que es una mujer llamada Rahab. Qué buena teología. Dice la Escritura, versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, la ramera. Y no es la única vez que el Nuevo Testamento la cita luego también un poquito más adelante en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, se está viendo otro hecho. Si no es poco la fe de Rahab, este motivo, capítulo 2, versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, pregunta la Escritura, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces en Rahab destaca su fe y destaca sus obras, hablando en el contexto de que la fe sin obras está muerta y nadie puede hacer verdaderas obras si no tiene verdadera fe. Alguien puede hacer obras sin fe, pero no glorifica a Dios, no para salvación. Pero también es imposible tener fe y no demostrarlo mediante obras, que es lo que caracteriza y destaca el precioso testimonio de esta mujer. Y de hecho lo avala el contexto cuando dice, Abraham no fue elegido por su fe, el primero de nuestros patriarcas, donde se fundamenta el pueblo de Dios, y él demostró su fe mediante sus obras. Dios le fue cultivando en fe y lo fue probando. En algunas patinó, en otras acertó, hasta que llegó la gran prueba de que Dios le solicitó el sacrificio de su hijo. Y él, por esa obra, demostró su gran fe en Dios. Y Rahab está en el mismo contexto de Abraham. Abraham y Rahab son las dos personas que han caracterizado por sus obras su fe. Gran fe la de Abraham, que tuvo una primera y fundamental obra: confiar su corazón en nuestro Señor Jesucristo. Recibir a Cristo en su corazón, aceptar a Dios, creer en Dios, querer a Dios. Fue su gran obra, la primera. Luego la mujer haría otras cosas, pero la primera obra es la que la Escritura va subrayando, porque la hizo por pura fe. Libro de Josué, libro importante de toda la reconquista de Israel de la tierra prometida, y resulta que el capítulo 2, que tiene 24 versículos, está dedicado exclusivamente a esta mujer. El capítulo 2 de los 24, el segundo, después del importantísimo capítulo 1 de la encomendación de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Capítulo 2, Rahab. Dice la Escritura, Josué, hijo de Nun, envió de Sitín 2 espías secretamente, diciéndole, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí.
Obsérvese que el pueblo de Dios estaba acampado por aquí, a unos kilómetros, y aquí estaba Jericó, una ciudad fuertemente fortificada, y allí enviaron entonces los espías, igual que Josué había sido enviado 40 años antes, a observar la tierra. Y dice que ellos posaron en casa de Rahab, la ramera. Y ahora toda la escritura se centra en Rahab. Posaron allí. Evidentemente nada de lo que ocurre en nuestra vida es por casualidad, nada. Si alguien posa en tu casa, si alguien se sienta contigo en el instituto, o es vecino tuyo, o es compañero de trabajo, todo está preparado por Dios para buenas obras que Él ha preparado de antemano. Ellos fueron y posaron en casa de esta ramera. Lugar habitual, las posadas, pero la ramera es un lugar más habitual de las personas que iban allí a comprar los servicios sexuales por dinero, y allí se quedaron pensando que podían ser más discretos, porque como allí entra y sale más gente, o vete tú a saber los motivos. Pero allí estaban. El Señor habla a su pueblo claramente de que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos. En el libro de Deuteronomio lo había advertido, el libro de Deuteronomio está antes: no os juntéis ni con los amorreos, ni con los jebuseos, ni con los heteos, porque son incrédulos, son desobedientes. Y no penséis que vosotros los vais a traer a la fe, sino más bien ellos van a arrastrar a la idolatría de sus dioses. Y entonces el pueblo de Dios no se, decían, contaminaba uniéndose con los incrédulos, hasta el punto radical de que el apóstol Pedro en Hechos 10, lleno del Espíritu Santo, le dice el Espíritu Santo: ve a casa de Cornelio, un gentil. Yo no pisaré ni siquiera la puerta de un gentil, porque es inmundo. Es decir, a veces los hebreos, a veces los creyentes, le llaman a los demás inmundos, gentiles, como si nosotros fuéramos de una dinastía superior, como si no viniéramos todos del mismo linaje del polvo y la ceniza del pecado. Los mismos hipócritas, fariseos, que acababan de encomendar a Jesús a Pilato para ser crucificado injustamente en el evento más catastrófico de la decisión humana, ellos no se atrevían a poner el pie en el atrio para no contaminarse, porque era el día de la Pascua. Pero, claro, también el Señor nos enseña que si nosotros no tuviéramos que relacionarnos con la gente pecadora, pues tendríamos que salir del mundo, porque pecadores somos todos y están por todos lados. Lo que estoy hablando, dice el Señor, es que con aquellos que llamándose hermanos hagan esto o hagan lo otro, es diferente. Bueno, el caso es que ellos sí pisaron, el caso es que nuestro Señor Jesús sí pisó también este mundo contaminado de pecado. Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y entró en casa de Zaqueo, y entró en casa del fariseo, y entraba en cualquier casa que le reciba. Y hoy el Señor también te está llamando a ti a la puerta, porque Él quiere entrar en tu casa, Él quiere entrar en tu corazón. Él ha venido a salvar este mundo, Él ha descendido desde su gloria para dar su vida en propiciación por nuestros pecados, porque nos ama de esa manera. Así dice que posando ellos allí fueron dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde ha ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Claro, si no supiéramos el resto de la historia, sería difícil de entender que una persona de un país dé cobertura a enemigos, espías de otro país, que además vienen con intenciones de atacarle, porque ya sabían ellos que estaban allí cerca porque querían atacarle, querían invadirlo. Sería una deslealtad a su pueblo, a su nación. Sería una cosa mal hecha.
Pero es que sabemos el resto de la historia. Y el contexto aquí es fundamental para entender el texto. Ella sabía que aquellos eran del pueblo de Dios. Y ella quería formar parte de ese pueblo. Su pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella vio que aquellos espías estaban allí. Ellos eran los elementos de la salvación que ella se iba a agarrar, a abrazarlo. Era la gran oportunidad de su vida. Aquellos soldados o aquellos espías, para ellos, para ella, era su gran as en la manga, su baza para ser salva. Para ella ser salva era formar parte del pueblo de Dios. Y ella los protege a cal y canto. Los protege a riesgo, obviamente, de su propia vida. Lo más cómodo y lo más fácil era haberlo delatado desde el minuto 1 que ella se enteró que aquellos eran espías de los demás. Que no sabemos en qué momento ella se enteraría, pero se enteró, o por lo menos aquí ya se lo habían dicho. Pero ya lo sabía de antes, porque hay elementos que así lo manifiestan. ¿Dónde los había escondido ella? En el terrado. En el terrado. Don Óscar López, hace algunos años en un curso de CETECA, hablaba del terrado, de las torres, como cuando el Señor ha engrandecido, entorreado. La palabra entorrear es engrandecer. Salmo 103, ha engrandecido Dios su misericordia. De esto va la historia de Rahab. ¿Qué es lo que quería Rahab? Versículo 12, que hagáis misericordia. ¿Qué es lo que le ofrecen los creyentes? Te vamos a dar misericordia y verdad. Ella quiere misericordia y ellos le van a dar misericordia y verdad. A Dios le vamos a pedir misericordia. Esa es la especialidad de la casa. Dar misericordia abundantemente y sin reproche. Ellas los habían torreado. Dice el salmo más cortito de la Escritura, 117. Alabad, pueblos todos, a Jehová. Alabad, naciones todas, al Señor, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y su fidelidad es para siempre. Amén. Pero si la misericordia del Señor llega hasta los cielos, ¿cómo la puede engrandecer? La engrandece ofreciendo la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros la podemos engrandecer aún más cuando la recibimos, porque estamos engrandeciendo la gloria de Dios. Dios es grande en amor, Dios es grande en paciencia, Dios es grande en misericordia. Pues engrandece su nombre, engrandece sus virtudes con la obra de nuestro Señor Jesucristo y con la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy en toda la tierra para engrandecer su gloria. Y nosotros también engrandecemos el corazón del Señor cuando le aceptamos en nuestro corazón, como es la obra de Rahab. Y por supuesto se lleva una bofetada más cruel que la que le dieron a los pies de la cruz cuando es rechazado. Te estoy dando mi vida. No te quiero. Pero ¿cómo no vas a querer al Cordero de Dios que da su vida por el pecado del mundo? No te quiero. ¿Qué quieres? ¿El oro de este mundo? ¿Las miserias de este mundo? ¿Las religiones de este mundo? O tenemos vida en Cristo Jesús o no tenemos vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. O hay vida en Cristo o no hay vida. Hay un aliento. Y el día que se paga, se difumina. Pero nótese otra cosa. Los habían torreado. ¿Dónde los había escondido? En lino. No lo había escondido entre medio de saco de patatas. No lo había escondido entre medio de leña que tenía allí para las candelas. El lino. Los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Todos los símbolos de la Escritura, verá, más o menos podemos irlo estudiando poco a poco. Algunos se nos pueden pasar por alto, pero todos apuntan a Cristo. Todos apuntan a Cristo. El lino, desde el principio de la Escritura, representa la pureza, la santidad, la justicia.
¿con qué vestidura, de qué tejido se hacía la vestidura de los sacerdotes? De lino. Pero ustedes recuerdan a la esposa del Cordero cuando el Señor venga y estemos gozándonos y alegrándonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado la esposa? Vistiéndose con vestiduras de lino fino. ¿Y cuáles son ese lino fino? Las obras, las acciones justas que Dios había preparado de antemano para que nos purificásemos y nos vistiésemos para adorar y bailar con Él en las bodas del Cordero. Obras. La fe para salvación, las obras contrastan y demuestran nuestra salvación. Pero cada día estamos suplicando porque el Señor venga pronto, pero cada día nos estamos engalanando como aquella novia que se está vistiendo esperando a su novio. ¿Y cuál es nuestra vestidura? El lino. ¿Y de dónde viene el lino? De hacer las obras. Como Abraham hizo, como Rahab hizo, y como la Escritura está enseñando que la fe sin obra está muerta. Los hombres se fueron, versículo 7, tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y las puertas fueron cerradas después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero, ¿de dónde ha salido esta mujer? Vamos a ver, que ya había escrito 5 libros de la Biblia y no estaba antes. Y acaba de dar un manual de teología que no lo da nadie antes, obviamente excepto Moisés, siervo de Dios. ¿En quién estaba ella creyendo? En el Dios de los cielos. ¿Por qué ella dice sé? Yo sé, dice la Escritura. ¿Qué es la fe? Es creer a Dios. ¿Cómo se cultiva la fe? La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que habían oído ellos? Dice, ¿dónde está? Yo sé, porque versículo 10, hemos oído, ellas no tenían la palabra, pero habían oído las señales y prodigios que había Dios hecho, desde que sacó a los hebreos de Egipto hasta que los tenía allí a la puerta de la tierra prometida, habían durado 40 años, Y de hecho los 4 libros del Pentateuco, excepto el Génesis, que se escribe casi totalmente en la tierra prometida, los otros 4 libros se describen en toda la travesía del desierto. Estos 4 libros son muy importantes y describe la misma travesía que el pueblo atravesó por el desierto paradigmáticamente, igual que la iglesia del Señor, que hemos sido liberadas, vamos por el desierto camino de la Canaán celestial. Y había mucho aprendizaje por medio. El Señor no los llevó por un camino corto, porque decía que quizás le iban a atacar e iban a regresar para atrás. Lo llevó por un camino largo del desierto y además lo explica Deuteronomio. Os afligiré y os probaré para haceros entender todas mis cosas, para que me améis, me glorifiquéis, seáis mi especial tesoro. Os voy a ir purificando. Preguntamos,
obviamente. ¿Había sido el pueblo de Dios ministrado en fe durante esos 40 años? Sí. ¿Se le había dado al pueblo 4 libros de la Biblia, Éxodo, salida, desde que salen de Egipto hasta ahí, Deuteronomio, que es la encomendación final, despedida de Moisés y encomendación de Josué, toda la escritura? Sí. ¿Cuántos héroes de la fe están descritos en Hebreos de este periodo? Ninguno. Moisés, siervo de Dios, y Josué, que ahora empieza su ministerio. Ellos, habiendo sido cultivados en fe, cuando llegaron las obras, ellos se quejaban. Ellos eran desagradecidos. Ellos eran de un espíritu quejumbroso, siempre desconformes. Y Dios de una y otra vez les mostraba su misericordia y su poder y su benevolencia. Y cuando llegó la prueba final de salir de allí de Egipto, que la prueba final fue 38 años antes de esta historia, dice, mira, ahí tenéis la tierra prometida, entrad y poseed la tierra que yo os daré. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? No entraron. ¿Y por qué dice la Escritura que no entraron? Dice que no alcanzaron el reposo, dice Hebreos, por incredulidad, por falta de fe. ¿Pero no los había enseñado el Maestro Divino? Pues no, tenían fe. La fe no solamente es por oír la palabra y ya está, ¿eh? La fe es por guardar la palabra para ponerla por obra. Obedeciendo la fe se va retroalimentando la fe. La fe no la tiene un gran teólogo que es capaz de explicarte grandes doctrinas. Eso es entendimiento intelectual, teológico. La fe la tiene cada persona que oye y aplica la palabra de Dios día a día en su corazón. El que es obediente, fiel en lo muy poco, será obediente y fiel en lo mucho. Y allí solamente quisieron entrar 2, Josué y Caleb, porque tenían miedo. Nosotros somos un pueblo pequeño, los obstáculos son muy grandes, las torres que tiene Jericó, doble muro. Hemos visto los gigantes de Aná. Es verdad que los obstáculos son grandes, decían Caleb y Josué. Pero el amparo de Dios se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Si con nosotros está el Señor, Él es mucho más grande que el mayor de nuestros problemas. Entremos y poseemos la tierra. No entraron. Y tenían a Dios con ellos. Y tenían la palabra con ellos. Y Rahab, que está escuchando, vete tú a saber lo que habría escuchado, por lo menos que salió de Egipto, lo del Mar Rojo, lo de los amorreos. Ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Dios que yo quiero. Y los demás no quieren. No hace falta entrar en juicios de valores porque uno quiere y otros no quieren. La realidad es que unos quieren y otros no quieren. Y aquí lo que importa para el Señor es el que quiere. Por el que al que quiere, el Señor le da el plato lleno. Han desmayado, les describe cómo estaba el corazón de los demás. También los demás habían oído a Dios, los demás habían oído esta historia y tenían miedo de Dios, pero no se acercaban a Dios, no buscaban a Dios, no deseaban que el Dios de Israel fuera su Dios. Se seguían agarrando a sus dioses, a sus ídolos. Tienen miedo, les rezaban a un becerro. Tienen miedo, les rezaban a un ídolo. Tienen miedo. Busca al que te está intentando quitar el miedo. ¿Qué mayor miedo que a la muerte? Y Él ha vencido a la muerte resucitando para que todo el que crea en Él tenga vida y vida abundante y vida eterna. ¿Vamos a seguir abrazándonos a los ídolos? Rahab dijo no. Yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Y le dijo, hablando, estamos en la conversación del terrado, antes que se durmieran. Ella quería arreglar las cositas antes que se ponga el sol. Hoy es día de salvación, no lo deja pasar para mañana. No vaya a ser que lo encuentre esta gente y me quede sin promesa. Dice, os ruego, lo que importa, importa. Perdona que me había parado. Lo que importa de verdad, uno pone empeño de que no se le escape de la mano. Y lo que no importa tanto, da igual que se caiga.
Y esto pasa con las cosas materiales y pasa con las relaciones personales. Y pasa con las cosas de Dios. Se ve cómo importa por la forma que tú la tratas. Y se ve cuando importa poco por la forma que tú lo tratas. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella quería que le hicieran misericordia igual que ella ha hecho misericordia con ellos. De esto va la Escritura. De esto va la Escritura. De la misericordia de Dios. Del entrañable amor de Dios mostrado en los corazones de personas miserables que necesitamos el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué había ocurrido con la Escritura? Repetimos la Torá, y lo estoy poniendo en grueso para que se vea, y todo el Antiguo Testamento, que Jesús tiene que explicar el espíritu que hay en la letra de los mandamientos. Dice, vamos a ver, ¿que la ramera está condenada? Claro, maestro, está infringiendo fragantemente el séptimo mandamiento. ¿Y ustedes? Nosotros no. ¿No ve cómo venimos vestidos? De lino fino, hasta las vestiduras. La ropa no hace al fiel, sino el corazón redimido por la sangre y la gracia del Cordero. Aquellos que se creían justos delante de Dios, el Señor le tiene que levantar la cara, entre paréntesis, en un minuto. Dice, ¿usted es justo y la ramera pecadora? ¿Recordáis? Las tablas de la ley tienen dos partes, una dirigida a Dios y otra dirigida a nuestras relaciones con las personas. A partir del quinto mandamiento entran las relaciones con las personas. ¿Cuáles son las personas más influyentes en la vida de las personas? La familia. Primer mandamiento referido a la familia, el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Eso dice el mandamiento. El mandamiento pone el estándar de 1 a 10, el 10 son nuestros padres. Oye, pero que detrás de nuestros padres están nuestros abuelos, nuestros titos, nuestros primos, nuestros parientes. ¿Qué ocurre? Que si tú honras a tu padre y a tu madre y tú ahora desprecias a tus abuelos, a tus primos, a lo que sea, ¿estás cumpliendo el mandamiento? Tú no estás leyendo bien el mandamiento. Si tú dices que es corbán, ¿ya puedes saltarte la honra a tus padres? No, hagas para leyes donde Dios no la ha escrito. La letra, el espíritu de la letra es honra a tu padre y a tu madre y a tu abuelo y a tu primo y a tu tía y a tu primo. Y si mi primo se lleva mal y no quiere partir conmigo la heredad, te llevas bien con él. Ese es el mandamiento. Entonces no lo podemos cumplir. Ya estamos empezando a hablar lo que nos podemos entender. Y con el sexto ocurre lo mismo. ¿Qué es lo peor que se le puede quitar a una persona? El mayor don que una persona tiene es la vida. ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. ¿Ven? Os lo estáis saltando. Maestro, ¿nos está llamando asesino? Que otra vez, de 1 a 10, el estándar, el referente es no matar. Oye, pero si tú en otra conversación le cortas la mano a uno o le arrancas un ojo a uno, ¿no le está haciendo daño? Claro. Te está saltando el mandamiento, incluso cuando lo ofende o lo insulta. Dice Mateo 5, lo estás menospreciando, estás transgrediendo este mandamiento. Pues ahí estamos todos, ¿eh? Ahí estamos todos. Ya nos estamos dando cuenta que la pecadora no es solo la ramera. Ahí estamos todos, porque no hay justo ni aún uno. Y ustedes justificáis por vuestra ropa. Pero lo que viene de fuera no contamina a la persona, sino lo que viene de dentro. Y terminamos con el séptimo, porque tiene que ver con la ramera. Pecado de adultos. Pecado de adultos. Todos somos infantes, juveniles, adultos y viejos.
Mi suegra es muy vieja, 99 años va a cumplir y la han puesto en televisión de la de esto. Muy vieja, pero el pecado a adultos es el adulterio. Las relaciones sexuales son puras para Dios, porque Dios ha engrandecido al ser humano, dándole la benevolencia y la gracia de que en el fruto del amor de un santo matrimonio puedan procrearse hijos. Los hijos no vienen del cielo con un ángel que los trae, o no los compras tú en un centro comercial en un paquete. Quiero un Aarón, y guapito, y perfilado, y tal. No, no, no. Vienen del vientre de su madre, y cuando su Merchi ve a su Aarón aquí, ya se terminan todas las historias. Qué dicha más grande para una criatura que ve a su hijo en su pecho. Las relaciones sexuales es el santo matrimonio. Dice, no, nosotros no adulteramos. Que no adulteráis. Pero si esta es la inmundicia más grande que está recorriendo hoy todo el mundo. Si hoy hay pornografía, hoy hay trata de blancas, hoy hay violencia de niñas, hoy hay fornicación en todos los de estos, luego tienen que ir a los abortos, luego tienen que casarse con quien no quiere. Incluso el que codicia a otra persona ya está contaminando en su corazón. Entonces la ramera que trajeron delante de Jesús, dice, Señor, que la ley dice que la tenemos que matar, ¿eh? ¡Qué paciencia! ¿A ella la tenía que matar y a vosotros no? No, maestro, ella ha sido infragantemente pillada. Bueno, porque esté sin pecado, que tire la primera piedra, después de todo lo que os acabo de enseñar. En Mateo 5, 6 y 7. Y desde empezando por los mayores, tuvimos que agachar la cabeza y empezarnos a ir. Porque tenemos que reconocer que nuestra miseria y nuestro pecado está en nosotros. ¿Quién usó de misericordia la historia del samaritano? El que tuvo compasión con él. Los otros, muchas palabritas, mucha teoría, pero la misericordia, la fe se muestra con obras. Cuando la mujer se quedó allí sola con el Señor, ¿nadie te ha apedreado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y estamos argumentando que no hay justo ni a uno. Estamos argumentando que nadie ha podido cumplir la ley, pero hay una excepción. Nuestro Señor Jesucristo ha cumplido hasta la última coma de la ley. Y esa parte de la ley no se la podía saltar. La paga del pecado es la muerte. El castigo que tú mereces, lo voy a pagar yo. Tú mereces la muerte, yo voy a morir en tu lugar. El castigo que todas las personas y que cada persona merece, nuestro Señor Jesucristo lo ha pagado en la cruz del Calvario. Y Él puede decir y extendernos su gracia y su perdón. Misericordia y verdad le estaban ofreciendo. ¿Recordáis qué es lo que dice el apóstol Juan? Vimos aquel verbo del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe la justicia de Dios, recibe la justicia de Cristo, recibe un manto de justicia. Ahora sí tengo un manto de justicia. No son mis obras, no son mis obras. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario la que me justifica, porque yo soy miserable. Claro que tengo pecados, quizá tenga más buenas obras que pecados, pero a mí no me condenan por mis buenas obras, me condenan por mis pecados. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Porque Él ha pagado completamente todo el perdón que nosotros precisamos. Para que nosotros como Rahab podamos desear misericordia y verdad. La salvación está extendida.
La misericordia y verdad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está extendida. No pienses que vaya al cielo por tus obras, no vaya al cielo por tu dinero, no vaya al cielo por tus buenas cosas. Irás al cielo o no si aceptas a Cristo en tu corazón. Aceptas la gracia que Él te está ofreciendo desde la cruz del Calvario y resucitando, para demostrarte que Él sí tiene poder para traer a Israel desde Egipto a la tierra prometida y para llevarnos nosotros a la Canaán celestial, a la tierra prometida. No hay otra escalera para ir al cielo sino la de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con la última parte de la historia. Entonces ella lo hizo descender por una cuerda, por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondido allí 3 días, hasta que los que sigan hayan muerto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirá a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió, fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella tenía interés que aquellos soldados se salvasen. Dice: no se os ocurra iros por el río, iros a la montaña y esconderos allí 3 días. ¿Por qué ella tenía interés en que se salvaran? Porque era el medio de su salvación. Y ella puso todo el empeño que hay que poner. Un día fuimos salvos por gracia. Un día tuvimos la bendita obra de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero luego tenemos que hacer más cosas por Cristo. Luego tenemos que seguir el camino de Cristo. El peregrinaje de Cristo, aunque sea en tierra de aflicción, mostrándole obediencia. Lo hemos leído por la obediencia. La obediencia a las cosas que el Señor nos enseña. Rahab fue obediente al Señor. Ellos le dijeron: pon el cordón de grana. ¿Qué hizo ella? Cuando los muros de Jericó cayeron, tenía el cordón de grana colgado. Ella hizo su parte. Tuvo fe en el grana. Tuvo fe en la sangre del Cordero, que es lo único que va a purificar nuestro miserable corazón. Tuvo fe. Y el Señor, los hebreos cuando entraron, dice el capítulo 6, que le libraron su vida y la de todos sus parientes que estaban allí escondidos. Igual que el Señor libra nuestras vidas de todos los que hemos depositado nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo, nos llevará a la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. La aceptaron en el pueblo de Dios, se casó, fue la tatarabuela de Dios, fue descendiente de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo.